El reposo eterno de los santos. Por Richard Baxter, 1615 a 1691. Capítulo 6. La miseria de los que, además de perder el reposo de los santos, pierden los gozos del tiempo y sufren los tormentos del infierno. Primero, los goces del tiempo que pierden los condenados. 1. Su presuntuosa creencia en su interés en Dios y en Cristo. 2. Todas sus esperanzas. 3. Toda su paz de conciencia. 4. Toda su alegría carnal. 5. Todas sus delicias sensuales. Segundo, los tormentos de los condenados son sumamente grandes. 1. El autor principal de los tormentos es Dios mismo. 2. El lugar o estado de tormento. 3. Estos tormentos son los efectos de la venganza divina. 4. Dios se complacerá en ejecutar estos tormentos. 5. Satanás y los mismos pecadores serán los verdugos de Dios. 6. Estos tormentos serán universales. 7. Estos tormentos son sin ninguna mitigación. 8. Estos tormentos son eternos. El pecador obstinado convencido de su locura al convencerse de los tormentos venideros, ruega y se corre a Cristo para ser salvo. Como la piedad tiene una promesa de la vida que ahora es y de la venidera, y si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas necesarias nos serán añadidas, así también los impíos están amenazados con la pérdida de bendiciones tanto espirituales como temporales, y debido a que no buscaron primero el reino y la justicia de Dios, por lo tanto, lo perderán tanto como lo que buscaban, y les será quitado lo poco que tienen. Si hubieran podido mantener sus placeres actuales, no se habrían preocupado mucho por la pérdida del cielo. Si hubieran perdido y abandonado todo por Cristo, habrían vuelto a encontrar todo en Él, porque Él habría sido todo para ellos. Pero, ahora que han abandonado a Cristo por otras cosas, perderán a Cristo, y también aquello por lo que lo abandonaron, los goces del tiempo, además de sufrir los tormentos del infierno. 1. Perderán su presuntuosa creencia de su interés en el favor de Dios y los méritos de Cristo. Esta falsa creencia ahora sostiene sus espíritus y los defiende de los terrores que de otro modo se apoderarían de ellos. Pero, ¿qué aliviará su angustia cuando ya no puedan creer ni regocijarse más? Si un hombre está cerca de sufrir el mayor daño y, sin embargo, presume firmemente que está a salvo, puede estar tan alegre como si todo estuviera bien. Si no hubiera más para hacer feliz a un hombre que creer que lo es, o lo será, la felicidad sería mucho más común de lo que parece ser. Así como la fe verdadera es la gracia principal en los regenerados, la fe falsa es el vicio principal en los no regenerados. ¿Por qué tales multitudes se quedan quietas cuando podrían tener el perdón, pero en verdad creen que ya han sido perdonados? Si pudieras preguntarle a miles en el infierno, ¿qué locura los trajo allí?, la mayoría de ellos responderían, pensamos que estábamos seguros de ser salvos hasta que nos encontramos condenados. Habríamos sido buscadores más fervientes de la regeneración y el poder de la piedad, pero en verdad pensábamos que ya éramos cristianos. Nos hemos halagado nosotros mismos con estos tormentos y ahora no hay remedio. Lector, debo decirle con fidelidad que la fe segura de su buen estado, de la que tan comúnmente se jacta la multitud descuidada, impía y sin humildad, resultará ser al final un engaño que condena el alma. No hay nada de esto creer en el infierno. Fue una estratagema de Satanás que estando con los ojos vendados pudieran seguirlo con más valentía, pero entonces les descubrirá los ojos y verán dónde están. 2. También perderán todas sus esperanzas. En esta vida, aunque fueron amenazados por la ira de Dios, sin embargo, la esperanza de escapar de ella animó sus corazones. Ahora apenas podemos hablar con el borracho más vil, o el blasfemo, o el burlador, pero él espera ser salvo, por todo esto. Oh mundo feliz, si la salvación fuera tan común como esta esperanza. Es más, tan fuertes son las esperanzas de los hombres, que disputarán la causa con Cristo mismo en el juicio,
y alegarán que, habiendo comido y bebido en su presencia, y profetizado en su nombre, y en su nombre echaron fuera demonios, negarán enérgicamente que alguna vez descuidaron a Cristo, en el hambre, la desnudez o en la cárcel, hasta que Él los refute con la sentencia de su condenación. Oh, el triste estado en que estarán esos hombres cuando se despidan de todas sus esperanzas. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Pero los ojos de los malos se consumirán, y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. La entrega del Espíritu es una semejanza apropiada pero terrible de un hombre malvado que abandona sus esperanzas. Como el alma no se aparta del cuerpo sin el mayor dolor, así se aparta la esperanza de los impíos. El alma se aparta del cuerpo de repente, en un momento, luego de haber estado en este cómodamente durante tantos años, de la misma manera se aparta la esperanza de los impíos. El alma nunca más volverá a vivir con el cuerpo en este mundo, y la esperanza de los impíos se despide eternamente de su alma. Un milagro de resurrección volverá a unir alma y cuerpo, pero no habrá tal resurrección milagrosa de la esperanza de los condenados. Me parece que es la visión más lamentable que ofrece este mundo, ver morir a una persona tan impía, y pensar que su alma y sus esperanzas parten juntas. Con qué triste cambio aparece en el otro mundo. Entonces, si un hombre pudiera preguntarle a esa alma desesperada, ¿estás tan seguro de la salvación como solías estarlo? ¿Qué triste respuesta se darían ellos? Ojalá los pecadores descuidados se despertaran para pensar en esto a tiempo. Lector, no descanses hasta que puedas dar una razón de todas tus esperanzas basadas en las promesas de las Escrituras, que purifiquen tu corazón, que aviven tus esfuerzos en piedad, que cuanto más esperas, menos pecas, y más exacta es tu obediencia. Si tus esperanzas son tales, continúa con la fuerza del Señor, mantén firme tu esperanza y nunca te avergonzará. Pero si no tienes ni una sola prueba sólida de una obra de gracia en tu alma, echa por tierra tus esperanzas. Desesperación de ser salvo alguna vez, a menos que nazcas de nuevo, o de ver a Dios, sin santidad, o de tener parte en Cristo, a menos que le ames más que a padre, madre o tu propia vida. Este tipo de desesperación es uno de los primeros pasos hacia el cielo. Si un hombre está fuera de su camino, ¿cuál debe ser el primer medio para traerlo de nuevo? Estará desesperado por llegar alguna vez al final de su viaje en el camino por el que anda. Si su hogar está hacia el este y él va hacia el oeste, aunque él tenga esperanzas de llegar a casa, si sigue caminando en sentido contrario, encontrará al final que se equivocó de camino. Cuando se desespere por volver a casa, salvo que se dé la vuelta, volverá y entonces podrá tener esperanza. Así es, pecador, con tu alma, del camino del cielo has nacido, y has avanzado muchos años, sigues adelante y esperas ser salvo, porque no eres tan malo como muchos otros. A menos que deseches esas esperanzas y veas que durante todo este tiempo has estado fuera del camino al cielo, nunca te volverás para ser salvo. No hay nada en el mundo más probable que mantenga tu alma fuera del cielo que tus falsas esperanzas de ser salvo, mientras en realidad estás fuera del camino de la salvación. Con la pérdida del cielo, mira cómo agravará la miseria de los condenados, cuando también pierdan toda esa esperanza de llegar al cielo que ahora ellos equivocadamente sostienen. 3. Perderán toda esa falsa paz de conciencia que hace tan fácil su vida presente. ¿Quién pensaría, al observar cuán silenciosamente vive la multitud de los impíos, que muy pronto yacerán en llamas eternas? Están tan libres de los temores del infierno como un creyente obediente, y en su mayor parte tienen menos inquietud mental que aquellos que serán salvados. Hombres felices, como quisieran que esta paz fuera duradera. Cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Oh paz cruel, que acaba en una guerra así. El alma de todo hombre por naturaleza es la guarnición de Satanás,
Todo está en paz en un hombre así hasta que Cristo venga y le dé terribles alarmas de juicio e infierno, lo golpee con la artillería de sus amenazas y terrores, lo obligue a ceder a su mera misericordia y lo tome por gobernador, luego echa fuera a Satanás, lo vence, quita de él todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos, y luego establece una paz firme y duradera. Por lo tanto, si todavía estás en esa primera paz, nunca pienses que durará. ¿Puede tu alma tener paz duradera en enemistad con Cristo? ¿Puedes tener paz contra quien Dios proclama la guerra? No te deseo mayor bien que Dios interrumpa tu corazón descuidado, y te sacuda de tu falsa paz, y te haga recostarte a los pies de Cristo, y diga, Señor, ¿qué quieres que haga? Y así recibe de Él una paz mejor y más segura, que nunca será quebrantada del todo, sino que será el principio de tu paz eterna, y no perecerá en tu muerte, como lo hará la paz sin fundamento del mundo. 4. Perderán toda su alegría carnal. Ellos mismos dirán a su risa, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? No era más que, como el crepitar de las espinas debajo de una olla. Se encendió durante un tiempo, pero en ese momento desapareció y no regresó más. La conversación sobre la muerte y el juicio les resultaba fastidiosa porque amortiguaba su alegría. No podían soportar pensar en su pecado y peligro, porque estos pensamientos hundieron sus espíritus. No sabían lo que era llorar por el pecado o humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Podían reírse de la tristeza y cantar las preocupaciones y alejar esos pensamientos melancólicos. Meditar y rezar, pensaban, sería suficiente para hacerlos miserables o volverlos locos. Pobres almas, qué miseria será esa vida, donde no tendréis nada más que dolor, dolor intenso, desgarrador, multiplicado, cuando no tendréis los gozos de los santos, ni tampoco aquellos gozos que antes tuvisteis. ¿Crees que hay un solo corazón alegre en el infierno? ¿O un semblante alegre o una lengua burlona? Ahora lloras, un poco de alegría vale mucho de pena. Pero seguramente un poco de tristeza piadosa, que habría terminado en gozo eterno, habría valido mucho más que todo su loco júbilo, porque el fin de tal alegría es la tristeza. 5. También perderán todos sus placeres sensuales. Lo que ellos estimaban como su principal bien, su cielo, su Dios, lo perderán, así como al mismo Dios. ¿Qué caída tendrá el orgulloso ambicioso desde lo alto de sus honores? De la misma manera en que su polvo y sus huesos no serán distinguidos del polvo y de los huesos del mendigo más pobre, así tampoco su alma será honrada ni favorecida más que la de ellos. Qué gran número de grandes, nobles y eruditos serán excluidos de la presencia de Cristo. No encontrarán sus magníficos edificios, sus suaves camas y sus cómodos sofás. No verán sus jardines curiosos, sus prados agradables y sus cosechas abundantes. Sus mesas no estarán así amuebladas ni atendidas. El rico ya no estará vestido de púrpura y de lino fino, ni andará espléndidamente todos los días. No se puede esperar la admiración de los espectadores. Pasarán su tiempo en la tristeza y no en los deportes y pasatiempos. ¿Qué alteración encontrarán entonces? Entonces se calmará el calor de su lujuria. ¿Cómo les cortará hasta el corazón mirarse a la cara? ¿Qué entrevista habrá entonces, maldiciendo el día en que se vieron? Oh, que los pecadores ahora recuerden y digan, ¿nos acompañarán estas delicias al otro mundo? ¿No será entonces el recuerdo de ellos nuestro tormento? Entonces, consideraremos todos estos vicios como verdadera amistad. ¿Por qué deberíamos vender los gozos celestiales, tan duraderos e incomprensibles, con el propósito de probar un placer que solo es aparente? Venid, como hemos pecado juntos, oremos juntos para que Dios nos perdone, y ayudémonos unos a otros hacia el cielo, en lugar de ayudarnos a engañarnos y destruirnos unos a otros. Oh, que los hombres supieran lo que desean, cuando tan fervientemente desearían tener todas las cosas adecuadas a los deseos de la carne. No es más que desear que sus tentaciones se incrementen y sus lazos se fortalezcan. En segundo lugar,
De la misma forma en que la pérdida del reposo de los santos se agravará al perder los placeres del tiempo, lo será mucho más al sufrir los tormentos del infierno. La enorme grandeza de tales tormentos puede aparecer al considerar lo siguiente. 1. El autor principal de los tormentos del infierno es Dios mismo. Así como fue nada menos que a Dios a quien los pecadores habían ofendido, así tampoco es menos que Dios quien los castigará por sus ofensas. Él ha preparado esos tormentos para sus enemigos. Su continua ira todavía los devorará. Su aliento de indignación encenderá las llamas. Su ira será una carga intolerable para sus almas. Si no fuera más que una criatura con la que tuvieran que lidiar, sería más fácil soportar el castigo de una criatura. Ay del que cae bajo los golpes del Todopoderoso. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No era nada en comparación con esto, si todo el mundo estuviera en contra de ellos, o si la fuerza de todas las criaturas se uniera en una para infligir su castigo. En esta vida, ellos prefieren aventurarse a desagradar a Dios que a desagradar a un propietario, un cliente, un amo, un amigo, un vecino o su propia carne, pero entonces desearán 1000 veces, en vano, haber sido odiados por todo el mundo, antes que haber perdido el favor de Dios. ¿Qué fuego consumidor es su ira? Si se enciende aquí solo un poco, ¿cómo podemos marchitarnos como la hierba? Cuán pronto decaerá nuestra fuerza y se convertirá en debilidad, y nuestra belleza en deformidad. Las llamas no corren tan fácilmente a través del rastrojo seco, ya que la ira de Dios consumirá a estos miserables. Los que no pudieron soportar una prisión, ni una horca, ni un fuego por Cristo, o apenas unas pocas burlas, ¿cómo soportarán ahora las llamas devoradoras de la ira divina? 2. El lugar o estado de tormento se ordena a propósito para glorificar la justicia de Dios. Cuando Dios glorificó su poder, hizo los mundos. El hermoso orden de todas sus criaturas declara su sabiduría. Su providencia se muestra al sostener todas las cosas. Cuando una chispa de su ira se enciende sobre la tierra, el mundo entero, excepto solo 8 personas, se ahoga. Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim son quemados con fuego del cielo, el mar cierra su boca sobre unos, la tierra se abre y se traga a otros, la pestilencia destruye a millares. ¿Qué testimonio permanente de la ira de Dios es el lamentable estado actual de los judíos? Sin embargo, la glorificación de la misericordia y la justicia de Dios está destinada eminentemente a la vida venidera. Así como Dios glorificará entonces su misericordia de una manera que ahora está más allá de la comprensión de los santos que la disfrutarán, así también manifestará que su justicia es en verdad la justicia de Dios. Las llamas eternas del infierno no se considerarán demasiado calientes para los rebeldes, y, cuando hayan ardido allí a través de millones de edades, no se arrepentirá del mal con que les ha pagado. Ay del alma que es así objeto de la ira del Todopoderoso, como una zarza que arderá en las llamas de sus celos y nunca será consumida. Los tormentos de los condenados serán extremos, porque son el efecto de la venganza divina. La ira es terrible, pero la venganza es implacable. Cuando el gran Dios diga, mi criatura rebelde ahora pagará por todo el abuso de mi paciencia, recuerda cómo esperé en vano tu tiempo libre, cómo me incliné para persuadirte y suplicarte, pensaste que siempre sería tan despreciado. Entonces será vengado por cada misericordia abusada, y por todos sus descuidos de Cristo y la gracia. Oh, que los hombres prevean esto y agraden más a Dios al prevenir su aflicción. 4. Considere también, que aunque Dios hubiera preferido que los hombres aceptaran a Cristo y la misericordia, sin embargo, cuando persisten en la rebelión, Él se complacerá en su ejecución. Él nos dice, la furia no está en mí, sin embargo, agrega, no hay enojo en mí quien pondrá contra mí en batalla espinos y cardos. Yo los hollaré, los quemaré a una. Miserables criaturas, cuando su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros.
Ay de las almas a quienes Dios se regocija en castigar, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¡Qué cosa terrible! Cuando nadie en el cielo ni en la tierra puede ayudarlo sino Dios, y Él se regocijará en su calamidad. Aunque las Escrituras hablan de la risa y las burlas de Dios, no literalmente, sino a la manera de los hombres, sin embargo, es un acto de Dios al atormentar al pecador, que de otra manera no podría expresarse con más acierto. 5. Considere que Satanás y ellos mismos serán los verdugos de Dios. El que aquí tuvo tanto éxito en apartarlos de Cristo, será entonces el instrumento de su castigo por ceder a sus tentaciones. Esa es la recompensa que les dará por todo su servicio, por rechazar los mandamientos de Dios, abandonar a Cristo y descuidar sus almas ante su persuasión. Si hubieran servido a Cristo con tanta fidelidad como lo hicieron con Satanás, Él les habría dado una mejor recompensa. También es muy justo que sean sus propios torturadores, para que vean que toda su destrucción es de ellos mismos y luego, ¿de quién pueden quejarse sino de ellos mismos? 6. Considere también que su tormento será universal. Como todas las partes se han unido en el pecado, también deben participar en el tormento. El alma, como fue la principal en pecar, será la principal en sufrimiento, y como es de una naturaleza más excelente que el cuerpo, sus tormentos excederán con mucho los tormentos corporales, y así como sus alegrías sobrepasan con creces todos los placeres sensuales, así los dolores del alma sobrepasan los dolores corporales. No es solo un alma, sino un alma pecadora la que debe sufrir. El fuego no arderá a menos que el combustible sea combustible, pero si la madera se seca, ¿con qué violencia arderá? La culpa de sus pecados será para las almas condenadas como la yesca contra la pólvora, para hacer que las llamas del infierno se apoderen de ellas con furor. El cuerpo también asumirá su parte. El cuerpo que fue tan cuidadosamente cuidado, tan tiernamente acariciado, tan curiosamente vestido, cuánto mal soportará entonces. ¿Cómo ha sido derribada ahora su mirada altiva? ¿Cuán poco considerarán esas llamas su hermosura y hermosura? Aquellos ojos que solían deleitarse con las vistas curiosas, no verán nada más que aquello que los aterrorizará. Es decir, verán a un Dios enojado por encima de ellos, con aquellos santos a quienes despreciaron disfrutando de la gloria que han perdido, y alrededor de ellos solo habrá demonios y almas condenadas. Cuánto mirarán hacia atrás y dirán, todas nuestras fiestas, juegos y juergas terminaron en esto. Aquellos oídos, acostumbrados a la música y los cantos, escucharán los gritos y lamentos de sus malditos compañeros, niños que claman contra sus padres, quienes les dieron ánimo para obrar maldad, y malos ejemplos, maridos y esposas, amos y sirvientes, ministros y pueblo, magistrados y súbditos, acusándose mutuamente de su miseria, por desanimarse en el deber, conspirar con el pecado y guardar silencio cuando deberían haber avisado claramente el peligro. Así, el alma y el cuerpo serán compañeros de trabajo. 7. Mucho mayores serán estos tormentos, porque sin mitigación. En esta vida, cuando se les habla del infierno, o si la conciencia turba su paz, tienen consoladores a mano, sus amigos carnales, sus negocios, su compañía, su alegría. Podían beber, jugar o dormir, y olvidar sus penas. Pero ahora todos estos remedios se han desvanecido. Su corazón duro, presuntuoso e incrédulo era un muro para defenderlos de los problemas mentales. Satanás mismo fue su consolador, como lo fue para nuestra primera madre. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis? Porque, de cierto, morirás. ¿Dios te dice que morirás en el infierno? No existe tal asunto, Dios es más misericordioso. Oh, si hay un infierno, ¿qué tienes que temer? ¿No sois cristianos? ¿No fue la sangre de Cristo derramada por ti? Porque, así como el Espíritu de Cristo es el consolador de los santos, Satanás es el consolador de los impíos.
Nunca es un ladrón más cuidadoso para no despertar a la gente que cuando está robando una casa. De la misma forma tampoco Satanás despertaría a un pecador. Pero cuando el pecador muere, Satanás lo ha lisonjeado y consolado. ¿De qué manera, entonces, buscará consuelo el pecador desamparado? Los que lo arrastraron al lazo y le prometieron seguridad, ahora lo abandonan, y ellos mismos son desamparados. Sus consuelos se han ido, y el Dios justo, cuyas advertencias hizo a la ligera, cumplirá ahora su palabra contra él hasta la última tilde. 8. Pero la mayor agravación de estos tormentos será su eternidad. Cuando han pasado 1.000 millones de edades, están tan frescas para comenzar como el primer día. Si hubiera alguna esperanza de un final, a los condenados les resultaría más fácil preverlo, pero para siempre es un pensamiento intolerable. Nunca se cansaron de pecar, ni Dios se cansará de castigar. Nunca se arrepintieron de corazón del pecado, ni Dios se arrepentirá del sufrimiento para ellos. Quebrantaron las leyes del Dios eterno y, por tanto, sufrirán el castigo eterno. Sabían que era un reino eterno al que rechazaron, y no es asombroso si luego están eternamente excluidos de éste. Sus almas inmortales eran culpables de la transgresión y, por lo tanto, deben sufrir inmortalmente los dolores. Qué felices se pensarían ellos mismos si se hubieran quedado quietos en sus tumbas, o si hubieran podido volver a acostarse allí. ¿Cómo llamarán y clamarán, muerte, ¿a dónde te has ido ahora? Ahora ven y corta esta triste vida. Ojalá estos dolores me rompieran el corazón y acabaran con mi ser. Ojalá pudiera morir de una vez. Ojalá yo nunca hubiera tenido un ser. Estos gemidos arrancarán de sus corazones los pensamientos de la eternidad. Solían pensar que los sermones y las oraciones eran largos, ¿cuánto tiempo entonces pensarán en estos tormentos sin fin? ¿Qué diferencia hay entre la duración de sus placeres y sus dolores? Uno continuó por un momento, el otro perdurará por toda la eternidad. Pecador, recuerda que el tiempo casi se acaba. Estás de pie a la puerta de la eternidad, y la muerte está esperando para abrir la puerta. Ve, duerme unas cuantas noches más y muévete unos días más en la tierra, y luego tus noches y tus días terminarán, tus pensamientos y tus preocupaciones y todos los placeres serán devorados por la eternidad, y entrarás en el estado que nunca cambiará. Así como las alegrías del cielo están más allá de nuestra concepción, así son los dolores del infierno. El tormento eterno es un tormento inconcebible. Pero me parece que veo al pecador obstinado razonando apresuradamente, si debo ser condenado, no hay remedio. En lugar de vivir como lo requiere la Escritura, me arriesgaré, escaparé tan bien como los demás, e incluso lo soportaremos lo mejor que podamos. Ay, pobre criatura, permíteme suplicarte esto, antes de que te resuelvas, que me prestes tu atención a algunas preguntas y las sopesen con la razón de un hombre. ¿Quién eres tú para llevar la ira de Dios? ¿Cuál es tu fuerza? No es como la fuerza de la cera o del rastrojo para resistir el fuego o como paja al viento o como polvo ante el feroz torbellino. Si tu fuerza fuera como hierro, y tus huesos como bronce, si tu fundamento fuera como la tierra, y tu poder como los cielos, perecerías al soplo de su indignación. Cuanto más, cuando no eres más que un pedazo de arcilla que respira, que por unos días de tu vida has sido guardado de ser devorado por los gusanos, por el mero apoyo y favor de aquel a quien estás resistiendo. ¿Por qué tiemblas ante las señales del poder omnipotente y de la ira, ante truenos o relámpagos o ese poder invisible que despedaza los poderosos robles y derriba los edificios más fuertes, o por la plaga, cuando se arremolina alrededor de ti? Si hubieras visto las plagas de Egipto, o si la tierra se tragara a Datán y Abiram, o si Elías trajera fuego del cielo para destruir a los capitanes y sus compañías, no habría atemorizado tu espíritu alguna de estas visiones. ¿Cómo, pues, soportarás las plagas del infierno? ¿Por qué estás consternado por los pequeños sufrimientos que te sobrevienen aquí, un dolor de muelas, un ataque de gota o de piedra, la pérdida de un miembro o caer en la mendicidad y la desgracia?
Y sin embargo, todos estos juntos serán algún día contados como un estado feliz, en comparación con el que se sufre en el infierno. ¿Por qué te asusta tanto la proximidad de la muerte? Oh, qué frío te golpea el corazón. ¿Y no sería la tumba considerada un paraíso, comparada con ese lugar de tormento que menosprecias? ¿Es algo intolerable quemar parte de tu cuerpo manteniéndolo en el fuego? ¿Qué será, entonces, sufrir 10.000 veces más eternamente en el infierno? El mero pensamiento o la mención del infierno ya ocasiona inquietud en tu espíritu, entonces podrás soportar dichos tormentos. ¿Por qué se queja el rico Abraham de sus tormentos en el infierno, o tus compañeros agonizantes pierden el valor y cambian su lenguaje altivo? ¿Por qué estos no pueden hacer el infierno tan liviano como tú? ¿Nunca viste ni hablaste con un hombre desesperado? Qué incómoda fue su charla, cuán pesada es su vida. Nada de lo que poseía le hacía bien, no tenía agrado en la comida ni en la bebida, le turbaba ver a los amigos, estaba cansado de la vida y temeroso de la muerte. Si se puede soportar la miseria de los condenados, ¿por qué un hombre no puede soportar más fácilmente estos anticipos del infierno? ¿Qué pasaría si vieras al diablo aparecer ante ti en una forma terrible? ¿No se desmayará tu corazón y se te erizarán los cabellos? ¿Y cómo vas a soportar vivir para siempre donde no tengas otra compañía que los demonios y los condenados, y no solo los verás, sino que serás atormentado con ellos y por ellos? Permítanme preguntarme una vez más, si la ira de Dios es tan leve, ¿por qué el Hijo de Dios mismo hizo de ella un asunto tan grande? Hizo que su sudor fueran, por así decirlo, grandes gotas de sangre que caían al suelo. El Señor de la vida clamó: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Seguramente, si alguien hubiera podido soportar estos sufrimientos fácilmente, habría sido Jesucristo. Él tenía otra medida de fuerza que tú para soportarlo. ¡Ay de ti, pecador, por tu loca seguridad! ¿Piensas encontrar eso tolerable para ti, que fue tan pesado para Cristo? Es más, el Hijo de Dios sufre amarga agonía y sudor de sangre, bajo la maldición de la ley y, sin embargo, tú, criatura débil y necia, no temes soportar también la maldición del Evangelio, que requiere un castigo mucho más doloroso. Que el buen Dios te lleve a tu sano juicio mediante el arrepentimiento, no sea que compres tu ingenio a un precio demasiado caro. Y ahora, lector, exijo tu resolución. ¿Qué uso harás de todo esto? ¿Se te olvidará o lo considerarás en serio? ¿Has desechado muchas amonestaciones de Dios? ¿Lo harás también con esto? Presta atención, Dios, no para siempre te dará advertencias y amenazas. Se levanta la mano de la venganza, viene el golpe, y ay de aquel sobre quien cae. ¿Desechas el libro y dices que no habla más que del infierno y la condenación? Así solías también quejarte del predicador. ¿Pero no quieres que te contemos estas cosas? ¿Acaso seremos culpables de la sangre de tu alma al guardar silencio sobre lo que Dios nos ha encargado que demos a conocer? Perecerías en paz y silencio, y que nosotros pereciéramos contigo, antes que desagradarte hablando la verdad. Si quieres ser culpable de una crueldad tan inhumana, Dios no permita que seamos culpables de una locura tan estúpida. Este tipo de predicación o escritura es la forma más fácil de ser odiado, y el deseo de aplaudir es tan natural, que pocos se deleitan de una manera tan desagradable. Pero considere, ¿son estas cosas ciertas o no? Si no fueran ciertas, me uniría de todo corazón a ti contra cualquiera que espante a la gente sin una causa. Pero si estas amenazas son la palabra de Dios, qué miserable eres, que no la oyes y no la consideran. Si eres del pueblo de Dios, esta doctrina te consolará y no te aterrorizará. Si aún no has sido regenerado, creo que deberías tener tanto miedo de oír hablar del cielo como del infierno, a menos que el simple nombre del cielo o la salvación sea suficiente. Predicarte el cielo y la misericordia es suplicarte que los busques y no los deseches,
y predicar el infierno no es más que persuadirte de que lo evites. Si no tenías ninguna esperanza de escapar de él, entonces sería en vano hablarte del infierno, pero mientras estés vivo hay esperanza de que te recuperes y, por lo tanto, deben utilizarse todos los medios para despertarte de tu letargo. Pobre de mí, ¿qué corazón puede concebir ahora, o qué lengua expresar, los dolores de aquellas almas que están bajo la ira de Dios? Entonces, pecadores, clamarán a Jesucristo, oh, misericordia. Oh, compasión, compasión por una pobre alma. Pues ahora, en el nombre del Señor Jesús, clamo a ti. Oh, ten piedad, hombre, de tu propia alma. ¿Se apiadará Dios de ti, que te ha dicho que tengas piedad de ti mismo? Si tu caballo ve un hoyo delante de él, difícilmente podrás forzarlo a entrar, y tan obstinadamente te arrojarás al infierno, cuando te están avisando del peligro. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Me parece que no deberías necesitar más palabras, sino que en este momento, desecha los pecados que condenan tu alma y entrégate por completo a Cristo. Decídete de inmediato, y hágase, para que pueda ver tu rostro en reposo entre los santos. Que el Señor persuada tu corazón a cumplir este pacto sin más demora. Pero si estás endurecido hasta la muerte y no hay remedio, no digas ni un día más sino que fuiste advertido fielmente y que tienes un amigo que de buena gana hubiera evitado tu condenación.